Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Yo soy el pastor José Rivas y me encuentro en uno de los parques de la ciudad de Houston, Texas. Para mí un honor y un privilegio poder contar con su atención para traerles un consejo de la palabra de Dios. Y he estado hablando acerca del que Dios tiene un plan para con cada uno de sus hijos y estuve primeramente tomando en cuenta el ejemplo de la vida del profeta Jeremías. En esta oportunidad quiero mencionar el ejemplo del apóstol San Pedro. Para eso le voy a leer en donde se encuentra en el libro de Juan capítulo 15 verso 16, que dice de la siguiente manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanece, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Ahí la lectura de este versículo que acabamos de leer. Con estas palabras comienza Dios a revelarle al apóstol Pedro que él tenía un propósito para con él, tenía un fin, una tarea específica que iba a determinar su vida. Desde que él comenzó hasta el día que conoció al Señor, él se dedicó a la pesca. Un hombre pescador prácticamente de nacimiento. Desde que era un niño se dedicó al mar y se dedicó a la pesca. Él tenía inclusive una sociedad con unos amigos y un familiar, una compañía pesquera. Estoy hablando de Andrés y Juan y Santiago. Eran socios en esta compañía pesquera. Podía ser una compañía pesquera artesanal, pero era una compañía. Entonces este hombre toda su vida y hasta que conoció al Señor era pescador, y ese era su fin, ese era su destino, ese era su plan. Sabemos que él era casado, ya que pues la Biblia nos habla de que el Señor visitó a la suegra de Pedro. Obviamente eso significa que él era casado. No se reportan los hijos de él, como tampoco se reporta la vida familiar de casi ninguno de los apóstoles. Así que pues dejamos eso en incógnita. Lo que queremos resaltar de que este hombre ya tenía su vida definida como ser un pescador dedicado pues a esta arte, como es la arte de la pesca. Ahora, cuando conoce al Señor, Dios le habla de esta manera como le acabamos de leer, diciéndole: yo los elegí, los escogí para un fin específico, y ese fin específico se lo revela el Señor Jesucristo después de resucitado y después de haberse presentado a él de una forma pues indiscutible. El Señor lo toma aparte y comienza entonces a decir de aquella manera como nosotros ya lo conocemos en Juan capítulo 21 versos 15 al 18, de la siguiente manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Fíjese usted, ya está la primera declaración del propósito y el destino que nuestro Señor Jesucristo tenía para el apóstol San Pedro. Luego dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Al principio le dice: apacienta mis corderos, y por segunda vez le dice: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto es lo mismo por segunda vez. Entonces,
Dios escoge a un pescador artesanal de nacimiento, ya con una edad madura, y le revela de que el Señor tiene un destino diferente. En cierta oportunidad le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Esto prácticamente es un cambio de plan, es un cambio de propósito. Vemos el propósito de Pedro de ser un pescador toda su vida, pescador del mar de Galilea toda su vida, vivir de eso y dejarle una herencia a su hijo. Ese era el destino, el plan que Pedro tenía para sí mismo. Pero vino el Señor y se le revela y se le presenta, y entonces le demuestra que hay un plan distinto, hay un cambio en los propósitos de Dios, y es de hacerlo él un pastor de oveja y de hacerlo un pastor de cordero. Hay una diferencia entre ovejas y cordero. Ovejas son todos los miembros de la iglesia, corderos son los pastores. Es decir, que el Señor le estaba revelando al apóstol Pedro de que tenía un propósito, un proyecto, tenía un fin específico de hacerlo pastor de la iglesia y a la vez hacerlo pastor de los pastores, pastor de los corderos. Entonces, hay un cambio de propósito en la vida del apóstol Pedro. Él era pescador y luego pasa a ser el pastor de la iglesia, pastor de hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero. Y hay algo más que me gustaría leerle para que se den cuenta cómo de una vez por todas el Señor le revela al apóstol Pedro que ya su vida ya no depende de él, sino que ya depende de Dios. Y para eso continuamos en el mismo capítulo 21, ya para los últimos versos, dice de la siguiente manera: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quisieras, mas estando ya más viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Con estas palabras entonces se determina el propósito y el plan que el Señor tiene para el apóstol Pedro. Ya las cosas no son como tú dices, sino las cosas son como yo las digo. Para eso Él es nuestro Señor. Para eso nosotros en los primeros días o momentos de nuestra relación con Él, comienza aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, entonces nos estamos sujetando al plan y al propósito divino. Entonces, esto se lo demostró el Señor al apóstol Pedro y sigue demostrándolo a cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros entendamos que los planes nuestros pueden ser muy buenos, no era nada malo ser pescador, mucho menos ser un empresario de una pequeña empresa, asociado, como ya dije, con un grupo de amigos y familiares. Eso no es nada malo, no es nada malo. Los barcos que ellos adquirieron, el mantener a su familia, nada de eso es malo, pero Dios tenía un plan mucho mejor para él, y era de hacerlo ya no pescador de peces, sino hacerlo un pescador de hombres, y a la vez lo identificas de una forma figurada como un pastor de las ovejas y como un pastor de los corderos. Entonces el Señor le tenía un liderazgo sin precedentes en la vida de él, un liderazgo internacional, aunque el Señor lo destacó como apóstol de la iglesia judía. Su ministerio no solamente se limita a la iglesia de los judíos, sino su ministerio trasciende los límites de su nación, de su estado, de su provincia. Y bueno, hoy por hoy es uno de los príncipes de la iglesia, es considerado como cabeza de la iglesia primitiva, y como el Señor le prometió, cuando ellos le preguntaron, bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tenemos? ¿Que a cambio de qué vamos a tener? Entonces el Señor le dice que todo aquel que haya dejado padre, madre,
casa, familia, lo que fuera, por causa de mí, recibirá 100 veces más en este mundo y en el venidero. Y el Señor le dijo a ellos que le iba a dar a cada uno de esos apóstoles, le iba a dar un trono para que tuviesen el honor y el privilegio de juzgar ellos, solamente ellos, a las 12 tribus de Israel. Eso lo vemos en Apocalipsis. De modo que entonces el plan de Dios, aunque aparentemente es un cambio de proyecto en nuestras vidas, el proyecto nuestro en comparación al proyecto de Dios, como dice en el libro de Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, pero al fin y al cabo, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos de Dios que nuestros caminos, los planes de Dios que nuestros planes, los propósitos de Dios que nuestros planes. Todos nuestros planes y propósitos no nos dan más que una recompensa debajo del sol, hasta aquí. Cuando nosotros partamos de este mundo, todo lo que materialmente adquiramos lo vamos a dejar en herencia a nuestros antepasados, a nuestra descendencia, pero no nos vamos a llevar nada. Desnudo llegamos a este mundo y desnudo nos vamos a ir. En fin, esa es la realidad. Pero todo lo que nosotros hagamos en la obra del Señor, todo eso tendrá una recompensa eterna en los cielos. Por eso, hermanos y hermanas, es tiempo de que usted ya haya conocido el plan y el propósito de Dios, y que usted, aunque chocan, porque son planes diferentes, tiene que recordar que el plan de Dios es superior al plan suyo, y que si usted permite que el plan de Dios se desarrolle en su vida, usted va a tener mayor recompensa que si se desarrollase el plan y el propósito de usted. Mi invitación es que, así como Pedro terminó cumpliendo la obra del Señor, a pesar de todo lo que él padeció, él sufrió cárcel, él sufrió persecución, hasta él sufrió el martirio, fue crucificado, aunque según la tradición dice que fue con la cabeza para abajo, y todo eso lo sufrió el apóstol Pedro, pero su recompensa por estar dentro del plan de Dios son recompensas eternas, que no hay ladrón que te la quite, no hay tiempo que te la destruya, porque son recompensas eternas. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Yo soy su amigo y servidor, el pastor José Rivas, y si usted tiene deseo de contactarme, lo puede hacer a través de mi cuenta de Twitter, que es @jrivas777, así de fácil, @jrivas777. Eso es mi cuenta de Twitter. Y en Facebook, que es la red social más grande del mundo, usted puede encontrar mi ministerio, que se llama Jesucristo Hoy. Hay varias opciones, pero cuando diga Jesucristo Hoy Houston, esa es la de su servidor. También tiene una fotografía donde dice yo amo a Israel. Usted viendo esa foto y sabiendo de que es Jesucristo Hoy en Houston, ahí en Facebook, sepa que usted puede ver todo parte de lo que hasta ahora hemos estado haciendo. Y recordando que la salvación de nosotros los gentiles vino gracias a través del pueblo de Israel. Abraham, nuestro padre, el fundador de Israel, el rey David es de Israel, Jesucristo es de Israel, los apóstoles son de Israel, así que la salvación viene de los judíos, y nosotros debemos de bendecir a Israel y pedir paz por Jerusalén. Shalom, Dios lo bendiga.